Buenas tardes, esta es mi parte del examen final de entrevista psicológica y vamos a empezar por la apertura. Buenas tardes, por favor, ¿podrías comentarme cuál es tu nombre? Juan Sebastián. Juan Sebastián, mucho gusto, mi nombre es Ignacio. El día de hoy yo voy a realizarte una pequeña entrevista. Primero, antes que nada, clarificarte que el tiempo aproximado va a ser de 5 a 10 minutos. Nos podríamos alargar en el caso de que sea necesario, pero por ahora ese es el tiempo que va a tomar. También comentarte que todo lo que vayamos a hablar de aquí es de carácter confidencial, es decir, va a quedar solamente entre los dos, exceptuando las situaciones en donde haya riesgo de autolesión de tu parte o lesión a otras personas, es decir, que haya riesgo de tu propia vida o de la vida de alguien más. Eh, Eso es básicamente lo que tendría que comentarte al inicio. No sé si tienes alguna pregunta, te sientes listo para empezar, quisieras decirme algo. Ninguna pregunta en este instante. Sí, Gracias. Bueno, por favor, cuéntame qué es lo que te trae a esta entrevista el día de hoy. bueno, el día de hoy realmente he tenido ciertos problemas en la universidad. Eh, no con la universidad, ellos lo saben, pero a nivel personal eh, me he sentido bastante fuera de lugar, incómodo, molesto estos últimos semestres. Voy a la mitad de la carrera y eso es alguien con quien conversar. Pasamos a la parte de parafraseo. Bueno, Juan Sebastián, estás ahora a la mitad de tu carrera, no has tenido nadie con quien conversar que tienes estos problemas, no directos con la universidad, pero sí en un carácter individual donde no te sientes cómodo, donde has empezado a sentir que estás fuera de lugar y respeto y entiendo eso. ¿Podrías comentarme, por favor, cuáles son estos problemas que estás pasando? ¿Cuáles son estas dificultades que te hacen sentir fuera de lugar? Es más que todo porque percibo que hay una lógica universitaria que busca la realización de ciertos trabajos y te lo postulan como algo bastante serio, pero dependiendo del profesor, tiene muy pocas cosas que ver con seriedad. Entonces, coloquialmente hablando, no me agrada cuando me piden y no van de parte, pero si me piden, me molesta bastante esa exigencia de un lado y no la entrega de otro. Vamos a la parte del reflejo. Entonces, ¿te molesta la exigencia de la universidad y los profesores? Sin embargo, sientes que del otro lado no se devuelve esa misma seriedad. Dependiendo del profesor. Sí. Comprendo. Eh, ¿Podrías, por favor, explicarme o contarme algún caso en donde has sentido esto con algún profesor? Bueno, por motivos de anonimato todo va a ser ficticio, porque después termino hablando de algo que sí es real. Así que, no, nada, había un profesor que era súper buena onda, era bien chévere en las clases y demás, pero en cómo actuaba, el carisma en persona. Pero realmente no nos soportaba con teoría, mandaba las tareas, mandaba el material para leer, pero no nos daba clase en sí, más bien nos contaba de la vida de él. Entonces, y las tareas eran al principio sencillas, después se hicieron re complejas. Entonces, hay tareas que no sé exactamente cómo hacer. Y si hablas con él, de alguna manera siempre lo termina haciendo acerca de algo que le ocurre a él, o sea, la vida de él. Entonces, no nos está dando clases, se quiere que cumplamos con, con el aprendizaje y me molesta, generalmente me molesta. Vamos a la parte de clarificación. Em, ok, esto te molesta, pero puedes decirme a qué te refieres con que habla de su vida personal en vez de dar clase. Más específico, digamos que lo que se estuviera hablando fuera de situaciones de tráfico. ¿Ya? Entonces, en cuestiones de dar un ejemplo, no simplemente nos da un ejemplo, como aprovecha ese espacio que tenemos de clase para hablar de alguna experiencia de trauma que ha tenido. Y cuando se le hacen preguntas en base a la teoría, ya alejándonos de la experiencia personal de él, no te responde en verdad. Lo que hace es volver a la vida de él, entonces quedas con vacíos y es complejo después quedarte con vacíos durante la carrera. Claro, comprendo. Pasamos a la parte de la síntesis.
Entonces, tengo entendido que con todo lo que me comentas, este problema que vienes acarreando desde hace bastante tiempo, porque ya llevas la mitad de la carrera, tiene que ver precisamente con la actitud de las personas que están rodeando la universidad, específicamente con los profesores y mucho más específico con este profesor, que comentas que utiliza su vida personal y su vida privada para ejemplificar temas que tienen una complejidad alta y que no se pueden reducir a una experiencia personal de una sola persona. Y además de eso, le añadimos que cuando intentas hacer alguna pregunta o cuando intentas tú mismo clarificar tus dudas, él la desvía otra vez hacia su propia experiencia y obviamente eso genera frustración porque la universidad exige un alto nivel de responsabilidad que a la final no te lo está devolviendo, es decir, no hay una coherencia entre lo que te exige y lo que luego te termina dando. ¿Es Exactamente, correcto? es altamente frustrante. Entiendo. Bueno, este es un tema que podremos seguir abordando en las siguientes sesiones que vayamos teniendo, en las siguientes entrevistas que realicemos. Por ahora, por cuestión de tiempo, quería preguntarte si es que tal vez hay algo que quisieras añadir antes de terminar la, la entrevista. Bueno, en ese sentido, mil disculpas, mi servidor. En, ah, en ese sentido, no, gracias por el tiempo, la apertura del espacio que se me otorga. Más que todo, seguir hablando de esto porque no he podido comentarlo con nadie. Esta circunstancia y me he dado cuenta que me genera mal. Comprendo. Más bien, muchas gracias por la apertura y como te comento, en las siguientes sesiones podremos seguir ampliando las cosas que te considero. Ah, gracias, buen día. Gracias, Iván. Bueno, ahora pasamos a la sección de preguntas. Juanse, cuéntame, poniéndote en el lugar del profesor por un instante, ¿cómo crees que se sintió él a nivel personal, pero también profesional, al escuchar las palabras que tú le dijiste? Bueno, me imagino que se asustó. Ah, sé que no estuvo bien lo que dije, probablemente se hizo que se sienta inseguro, es el lugar de trabajo de él. Entonces, me imagino que se asustó. Bueno, oye, y si un compañero de tu clase hiciera exactamente lo mismo que tú hiciste, ¿qué consecuencias considerarías justas para tu compañero? Bueno, se supone que si haces algo hay un castigo, entonces que haya una sanción. Lo que sí voy a decir yo es que también vean por qué ocurrió, ¿no? Que hagan una evaluación, que hagan una indagación de por qué ocurrió. Me parece interesante porque analizando la situación de manera fría, ¿qué factores crees que influyeron principalmente para que obtuvieras esa mala calificación en un inicio? Bueno, el examen tenía preguntas confusas. Ya, ya en lo mío me desmotivé por cómo él trata, por ciertas cosas de él. Entonces, no estudié lo suficiente, dejé de prestar atención a las clases y entonces las últimas semanas. Entiendo. Entonces, justo retomando eso, independientemente de la actitud del profesor que ya mencionaste, ¿qué acciones crees que tú podrías haber hecho diferente en tu preparación para esta materia? En vez de solo dejarla pasar y estudiar con otras personas, eh, estudiar más por mi cuenta, en vez de solo dejarla ahí pasar. Entiendo. Y bueno, no sé si es la primera vez que te pasa esto, pero ¿cuándo consideras que un profesor te está calificando injustamente o te trata mal? Es decir, ¿cómo sueles comunicar esa inconformidad en ese momento? No, no hablo. Se me hace que ellos tienen todo, se me hace que ellos tienen todo el poder y en eso se me hace que si voy a decir algo más, me voy peor, me van a tratar peor, entonces bajo la mirada y solo me quedo ahí. Entiendo. Y para todo esto, ¿sientes que cuentas con las palabras o tal vez herramientas emocionales para defender tu postura? Obviamente sin esta necesidad de alzar la voz o recurrir a una intimidación. No,
cuando ocurre cosas como las que pasó, tengo nervios, me pongo a temblar, me pongo, eh, me pongo con un montón de nervios cuando intento defenderme, entonces no me sale la voz, siento que no me toman en serio y que por eso me termino como metiendo todo, o sea, teniendo todo hasta que eventualmente explote. A continuación, realizaré la explicación de la entrevista educativa. Como primera categoría tenemos la desconexión moral y empatía cognitiva en las preguntas 1 y 2. La teoría y el autor es Albert Bandura con la teoría de la desconexión emocional y Martin Hoffman con la teoría del desarrollo de la empatía. En el análisis de la respuesta 1 podemos inferir que el estudiante demuestra una alta capacidad de empatía cognitiva y toma de perspectiva al reconocer el impacto emocional que él genera en el docente. Dice que lo hizo sentir inseguro, es decir, que no hay justificación de la violencia ni mecanismos de minimización de la culpa, que son típicos en conductas antisociales según Bandura. En la respuesta 2, en cambio, él acepta la validez de las normas institucionales y la necesidad de una sanción, lo que demuestra que su brújula moral, por así decirlo, está intacta, funciona. Sin embargo, introduce un elemento clave. Pide evaluar el trasfondo de por qué pudo haber llegado a actuar de esa manera o por qué pudo haber llegado a ese punto. En la segunda categoría tenemos la atribución causal y autoeficacia académica en las preguntas 3 y 4. La teoría y el autor es Bernard Weiner con la teoría de la atribución causal y Albert Bandura de nuevo con la autoeficacia. En el análisis de la respuesta 3, el alumno realiza una atribución interna y controlable al admitir su falta de estudio. Dijo que aceptó que no estudió lo suficiente y de esto se combina con una variable externa de las preguntas confusas que se presentaron a lo largo del examen. Esto demuestra un examen de realidad maduro interno. Y en la respuesta 4 se observa una baja autoeficacia previa porque se rindió ante la desmotivación, pero reconoce alternativas prosociales de afrontamiento que pudo haber usado, como tutorías, estudiar en la biblioteca, el mismo hecho de haber estudiado durante más tiempo. Esto indica que es un estudiante que responde positivamente a los recursos de apoyo académico. Y en la categoría número 3 tenemos la regulación emocional y estilos de afrontamiento en la pregunta número 5 y número 6. La teoría y el autor es Richard Lazarus y Susan Folkman con el modelo de afrontamiento del estrés y Daniel Goleman con la inteligencia emocional. Yo pensaría que esto es la raíz del problema, ya que en estas dos respuestas el estudiante describe un estilo de afrontamiento pasivo inhibido basado en la indefensión. Él dice que los profesores de alguna forma tienen este poder, él baja la cabeza y de esta manera como baja la voz y la guardia se podría decir de alguna forma frente a esta figura de autoridad o de poder. Entonces el alumno experimenta una acumulación crónica de tensión emocional debido a su incapacidad de ser asertivo y de comunicar. Y al no poseer herramientas de comunicación, valga la redundancia, y regulación, como lo dice Goleman, utiliza la sumisión hasta llegar a un punto de saturación donde ocurre una explosión conductual impulsiva, tal como la que acaba de suceder hace algunos días, en este caso hipotético, digamos, donde terminó aguantando hasta que no pudo más y explotó. La amenaza al docente no fue premeditada, sino un desborde emocional por falta de recursos de afrontamiento. Entonces, en base a todo esto y en base a las respuestas obtenidas, el análisis pedagógico realizado debería determinar que la conducta del estudiante precisamente obedece a un problema de índole psicológico, específicamente de regulación emocional y estilos de afrontamiento. Por lo tanto, la medida principal debería ser la atención psicológica precisamente y no un castigo puramente punitivo o de expulsión. El alumno a la final no presenta rasgos antisociales ni falta de empatía, al contrario, es plenamente consciente del daño que causó al docente y acepta la institucionalidad de las normas como lo dice Bandura. El incidente de la amenaza construye y constituye una respuesta reactiva y aislada provocada por esta acumulación de sucesos crónicos de estrés y una marcada deficiencia en habilidades tanto de comunicación como resolución de conflictos.
En este sentido, se podría proponer un plan de acción de una sanción formativa pero reparadora, es decir, tal vez ofrecer disculpas formales al docente y realizar actividades de apoyo comunitario en la institución. Sin embargo, esto tiene que ser complementado con un programa de intervención psicológica en el DS enfocado en el desarrollo integral de esta inteligencia emocional, asertividad y técnicas de afrontamiento del estrés para que en posteriores situaciones que se presenten el estudiante tenga mejores maneras de enfrentar las situaciones que se vayan dando a lo largo de su vida académica, tanto en el colegio como fuera de él.